a lo mejor hemos hecho más tarde. Hoy quiere Ángel que ustedes se enteren bien de los tipos de abonos que hay, porque cada planta necesita el suyo y a veces un mal abonado provoca la muerte de la planta. Así es, Julia, o daños irreparables. Exacto. Se acerca la primavera, Julia, y es un buen momento para empezar a abonar nuestras plantas. Siempre nos surgen las dudas de qué tipo de abono tenemos que utilizar. Hoy, si te parece, vamos a definir un poco lo que es abono fertilizante. Muy bien. ¿Vale? Abono fertilizante es cualquier sustancia orgánica o inorgánica que contiene nutrientes asimilables por las plantas. ¿Es lo mismo? A ver, hay una pequeña diferencia, hay un vacío ahí. Los dos cumplen con el mismo objetivo, que es fertilizar el suelo y la planta, ¿vale? Entonces, el objetivo de los dos es lo mismo. Ya hablaremos un día de esas diferencias para no equivocarnos entre fertilizante y abono, pero siempre hay que tener en cuenta que cuando abonamos o fertilizamos, el objetivo que seguimos es nutrir el suelo y nutrir nuestra planta. Pero nuestros espectadores seguro que lo que les interesa es: yo tengo esta planta, ¿qué abono le he hecho? ¿Cuánta cantidad? ¿Para qué me va a beneficiar ese abono? Ahí, Julia, si te parece vamos a diferenciar un poco lo que es un abono orgánico o un abono inorgánico. Eso, ¿vale? muy bien. Abono orgánico, por ejemplo, Julia, pues un abono orgánico tenemos como ejemplo estiércol, humus, compost, un abono natural que podemos preparar nosotros. Dentro del abono orgánico podemos clasificar como de origen mineral o de origen vegetal, ¿vale? De origen animal, normalmente suele ser desechos industriales como por ejemplo de mataderos, es decir, sangre desecada, cuerno quemado, lo tenemos aquí, la sangre y el cuerno, ¿vale? Y todo esto ya está preparado así. Son abonos, Julia, orgánicos, que yo soy más partidario de utilizar siempre un abono orgánico, es decir, en los estiércoles funciona muy bien para nuestro huerto. Cuando vamos a cultivar algo hortícola... Mucha gente que tiene animales que utiliza ese tipo de abono. Utilizar estiércol. Vale. El estiércol además mejora toda la microflora del suelo, o sea, hace que se multiplique más rápidamente y mejoramos la estructura del suelo. A la vez estamos hablando. Hay que tener en cuenta también que los de origen vegetal son desechos vegetales, compostados o no. Es decir, cuando hacemos un compost con restos vegetales, sería un abono vegetal, ¿vale? Muy bien. Unas hojas secas que han recogido ahora del jardín estos días después del otoño, ¿verdad? Todo eso es nuestro propio compost, que nos has enseñado tú. Así es, claro. Ya aprendió. Los abonos, Julia, sí que es importante tener en cuenta, como bien hablabas antes, es de siempre aplicar la dosis justa. Es decir, no debemos aplicar más dosis, puesto que si aplicamos más dosis creamos una fitotoxicidad en la planta, corremos el riesgo de quemar o dañar bastante nuestra planta. ¿Qué dudas surgen, Julia? Pues mira, muchas veces no sabemos si utilizar un fertilizante líquido, un abono granulado, etcétera. Siempre hay que tener en cuenta, como hablamos aquí, mira, todo lo que hemos colocado aquí son abonos orgánicos, es decir, humus, guano, la sangre desecada, el cuerno, etcétera. Todos esos abonos los vamos a emplear más cuando cultivamos algo hortícola. Es decir, vamos a plantar nuestro huerto, vamos a utilizar abonos más sanos, vamos a ponerlo así. Cuando vamos a utilizar abono para nuestra hortensia, Julia, pues en el mercado tenemos un abono específico para nuestra hortensia. Ahí no tenemos duda, ahí. ¿Queremos uno para cítricos? Tenemos el de cítricos. Cítricos. ¿Vale? ¿Cuándo nos surge la duda, Julia? Cuando nos encontramos con un abono universal como este que tenemos, ¿vale? ¿Este vale para todo? Hay que recordar, Julia, que mira... déjalo que te cico un poquito mira, lo vamos a poner ahí. Mira, en el abono universal tenemos unas siglas ahí que pone DMPP, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? El DMPP nos asegura... es mejor este abono que otro universal porque el DMPP es un inhibidor de la nitrificación, es decir... Ahora que estamos en campaña electoral, el nitrógeno, la forma nítrica se pierde muy fácilmente por lavados. Lo que hace el DMPP es un inhibidor para hacer que esa forma amoniacal no pase tan rápidamente a forma nítrica. Pero yo me llevo este que vale para todo. ¿Vale para las hortensias, para las rosas? No, Julia, no. Cuando hablamos de un abono universal, hablamos como un poco general para plantas de flor, ¿vale? Pero siempre hay que tener en cuenta que cuando vamos a aplicar un abono específico, por ejemplo, para nuestra hortensia, para nuestros cítricos, siempre en el centro de jardinería, vamos a encontrar muy bien definido para... Esto es como cuando tú tienes unas anginas que dicen amoxicilina. O si os lo he oído, aumentine. Porque estoy ahí metida todo el día con los antibióticos con las chicas, más o menos. Para que yo es que lo relaciono todo ahora con los médicos. Sí, muy bien, Julia, sí. Además, mira, también tenemos que destacar un poco que cuando tenemos arbustos o árboles en nuestro jardín que no son plantas de flor, que tengan un ciclo de temporada,
Para esas plantas de flor de ciclo de temporada sí que nos puede venir bien este abono, pero cuando tenemos arbustos o árboles asentados en nuestro jardín, siempre hay que recordar de utilizar el osmocote. El osmocote es un abono de liberación lenta. Lo que hace este abono, Julia, es igual, por medio de inhibidores, nos Esto permite... me recuerda a mí a la insulina que se pone mi padre de liberación lenta. Nos permite... Lo que hace, de verdad, la insulina de liberación lenta lo que hace un poco es reajustar todas las dosis de insulina que te vas poniendo durante el día. Pues algo así será. El osmocote o el abono de liberación lenta en este caso, lo que hace es, nos asegura que en 6 meses en suelo, ¿vale? Sí. 4 en maceta, tenemos cubiertas las necesidades de nuestras el plantas. osmocote, casi que El todo el mundo tiene que osmocote tenerlo en para tu casa. árboles, para, para arbustos, para plantas que están más asentadas en nuestro jardín, que no son plantas de flor, que tienen un ciclo más corto, Sí. nos decantaríamos por el osmocote. O sea, que yo me llevaría el universal, el osmocote y si tengo hortensias... Y si el tienes específico. hortensias, te tienes que coger uno específico Muy bien. para las hortensias. Las cantidades, que cojo un puñadete y lo he hecho. Así, siempre hay que recordar, Julia, como bien decíamos antes, siempre la cantidad que nos marca el fabricante. Esto ¿vale? viene aquí detrás, ¿no? Sí, no nos podemos olvidar, Julia, me hago un lío con tampoco esto. de los aminoácidos, ¿vale? Los aminoácidos... Ah, y viene, porque me pregunta nuestra Julia Carrilero, la cantidad y las veces, Julia Sí. y espectadores, viene todo indicaico. Normalmente, Julia... La dosificación y el número de veces al año. Sí, Es al año. hablando de este abono en Viene muy concreto, bien, ¿eh? del abono universal, con el DMPP lo que nos asegura es que en 4 o 6 semanitas no tendríamos que volver a abonar. Qué bien, y te viene especificado todo. Les viene, por ejemplo, imagínense que lo que ustedes quieren es abonar unos rosales. Pues les dicen de 20 a 40 gramos por metro cuadrado, fíjense que viene especificado, y luego le dicen de 3 a 6 veces al año. Ahí, Muy bien. claro. La cantidad la recogemos en cualquier La cantidad utensilio. siempre, Julia, nos viene como 30 gramos, equivale a ¿Esto se un sirve en puñadito. agua o algo? A un puñadito. No. Lo que hacemos es Un puñadito. aplicamos las bolitas y si queremos regar para hacerlo algo más soluble. Muy ¿vale? interesante. Mira, Hay algunos que son líquidos. Eso sí. yo me hago un lío. Mira, ¿Mejor tenemos, líquido pues o mejor...? mira, Julia, tenemos en líquidos, plantas de flor, ¿vale? Sí. Cuando tengamos una planta de flor y queramos utilizar un fertilizante líquido, siempre nos va a venir bien especificado Sí, sí, que bien es claro. para plantas Plantas de de flor, flor. ¿vale? Queremos uno para plantas verdes, ¿vale? Bueno, plantas pues verdes. plantas verdes. Muy Nos lo bien. enriquece con hierro para darle un verdor a esa planta, ¿vale? Ah, Entonces, muy bien. siempre es importante, Julia, el abono específico para nuestras plantas, porque Exacto. cada planta tiene unas necesidades y todos los tipos de fertilizantes o abonos lo que hacen es cubrir un poco las necesidades Total. de dicha planta. Conclusiones, que cada uno, pues como es, le tiene que tomar una serie de cosas para su sistema inmunológico, pues yo para el mío, las mías, depende de cómo Nos vamos a estemos. quedar con algo importante, Julia, que es cuando vayamos a hacer algo hortícola, ¿vale? O algo que Sí. sea comestible, siempre vamos a utilizar abonos más orgánicos o más ecológicos, exacto. ¿vale? Cuando Estiércol, hojas del jardín, etcétera. compost, Están ya etcétera. tus espectadoras negras Pues porque nada. dicen que no les damos paso. A ver, nuestra amiga María Eugenia nos llama desde Orgaz y resulta que ella tiene un hibiscus y lo tiene dentro de su casa. Pero dice, pues lo voy a sacar. ¿Lo tiene que podar o no? Vale, Julia, lo del hibiscus sí que el hibiscus es muy sensible al Es muy frío. delicado, sí. Yo todavía no aseguraría un poco atrevería. de sacarlo Es que es normal, Ángel, con porque estos días que han venido. con este cambio de tiempo, yo sí que sé, Julia, que hace un par de años en abril que hizo frío, el hibiscus sí que se resiente bastante. Hace frío, ¿eh? Por lo tanto, Pues veremos a ver si este año no nos la coloca. hay que recordar que el hibiscus, hasta que el tiempo no se nos asiente bien y veamos un calorcito ahí continuo, no lo vamos a sacar, y menos podarlo. Porque recordamos siempre que una planta que es sensible al frío no podemos hacerle un corte porque por ese corte nos va a sufrir más ese frío. A mi tocaya Juli de Vargas, resulta que la gardenia, el capullo, se le cae y no le llega a florecer. Vale, ahí, Julia, cuando ocurre eso, que suele ser muy común también en la camelia, gardenia camelia, probablemente tengamos algún hongo interno vascular que lo que hace es que esa flor se nos marchita antes de tiempo, es decir, se nos pudre antes de tiempo y nos la aborta y nos la tira. Por lo tanto, vamos a tratar con un fungicida y vamos a hacerle un plan de abonados o fertilizante específico para plantas ácidas, como por ejemplo el de la Nuestra hortensia. amiga Ángeles nos llama desde Sonseca y ella dice, tengo geranios, ¿cuándo los puedo? Vale, pues el geranio igual, Julia. Nos vamos a esperar un poquito, aunque el geranio sí que es más fuerte para del clima, nos vamos a esperar un poquito. Vamos a esperar hasta el día 15 o por ahí de marzo, más o menos, y viendo un poco el tiempo, ahí valoramos si hacemos la poda o si lo dejamos un poquito más. Una foto que nos llega por WhatsApp, vamos a ver qué nos preguntan nuestros espectadores. Ahí está. Dice nuestra amiga Socorro, hola, quería saber qué le pasa a mi planta. Tengo algunas hojas con manchas negras. Tiene la planta, claro. Gracias. Vale, pues ahí, Julia, cuando aparecen esas manchas foliares nos está indicando que tenemos un hongo en nuestra planta. Por lo tanto, igual, vamos a coger un fungicida que sea polivalente y vamos a hacer tratamientos de intervalo de 15 días. Hacemos 3 y valoramos el estado de la planta. Nuestra amiga Pasión de Tarazona dice, mis hortensias, ¿cuándo las trasplanto?
Las hortensias, Julia, sí que es buen momento para trasplantarlas Pues ahora. adelante, Es una planta amiga. que sufre con el calor, por lo tanto ahora... En cuanto acabe el programa, no se le ocurra ahora. Eso, Acabamos cuando a termine las el 2. programa. Cuando acaban las 2, a trasplantar las hortensias. Más preguntas que tenemos de nuestros espectadores. Una foto que nos llega por WhatsApp. Ahí la tenemos. Dice nuestra amiga Carmen. Hola, ¿cuándo puedo trasplantar los hijuelos de esta planta? Muchas gracias. Vale, Julia, pues ahí estamos hablando de una Dieffenbachia. Hay que recordar que para sacar bien esos hijuelos, lo que vamos a hacer es con un cuchillito, vamos a intentar partir el trocito que tenemos, pero con algo, llevándonos algo de raíz. Lo vamos a pasar en una macetita, el doble del tamaño, y le ponemos turbarrubia para hacer un mejor enraizado. Nos llama también un amigo nuestro que se llama Aurelio Miguel Turra, que tienen que estar ahora a tope porque además allá el entierro de las sardinas se celebra, pero vamos, si no ha sido ningún año, No. te invito. Él tiene olivos y dice, ¿abono los olivos en la superficie o entierro el abono? A ver, Julia, yo soy más partidario de enterrarlo, ¿vale? Podemos hacer un abonado de fondo o de cobertera, pero yo soy más partidario de enterrarlo, porque si lo enterramos siempre evitamos un poco más el deterioro de ese abono. Muy bien. Pues nada, pues lo enterramos. Y nada, pues al amigo de Miguel Turra que disfrute el carnaval. Tú no Eso, estás para eso. carnavales, ¿eh? No, hoy no. Te vas Julia, al médico. Hoy estoy para casita, sí. Vete al médico y que te vean bien. Ángel, Y cuídate. vamos a recordar lo que ha dicho antes Alfonso, que Alfonso nos ve todos los días y hoy ha cometido un error que me ha contado de siempre estamos diciendo de no trasplantar las plantas, Julia, de interior, cuando las llevamos a casa, y a Alfonso se le ocurrió trasplantarlas ese mismo día. Pues Alfonso, muy Entonces, mal. le vamos a hacer un tironcito de orejas Desde ahí a luego que Alfonso. sí. Teniendo al jardinero en casa, parece mentira. Gracias, Ángel. Gracias. Continuamos estando contigo, que tenemos una música ahora que les va a encantar.